La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas a todos mis queridos amigos y hermanos que están en sintonía de su programa Mundo Cristiano. Hoy es viernes, espacio de los jóvenes, Darwin Carrasco quien les habla. Y en este mes estamos hablando de la Reforma Protestante y quisiera iniciar leyendo una parte que dice, mencionando una parte, dice: hace 505 años un monje alemán llamado Martín Lutero inició movido por la lectura de las Escrituras, inició un movimiento de protesta contra la Iglesia. Como resultado de este movimiento, no solamente fue a nivel eclesiástico, sino que tuvo un impacto a nivel mundial. En este tiempo la Iglesia era prácticamente un imperio, podía tener el poder de quitar o poner reyes y se olvidó de la soberanía de Dios y de que el centro del Evangelio era Cristo. Y gracias a todo esto y a la lectura de las Escrituras, Martín Lutero pudo llegar al clímax en donde él presentaba sus 95 tesis. Pero algo sucede que para nosotros suena extraño que la iglesia de ese entonces tuviera tanto poder para poner o quitar reyes, pero eso no se aleja mucho de la realidad actual, en donde nadie tiene la capacidad de acercarse a las Escrituras o leerlas de forma correcta o concreta, buscando en ellas entender. Muchas veces nos guiamos de ministros o personas del Evangelio que nos pueden guiar, pero todo el mundo tiene una opinión, pero nadie se va directamente a las Escrituras. Es por eso que en este mes tratamos de acercarnos mucho más a la Reforma y todo lo que en ella significó. Pero antes le tenemos las informaciones de la casa. Tenemos culto. Este programa está patrocinado por la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86. Tenemos servicios martes, jueves y los sábados cultos de jóvenes. Tenemos los domingos a partir de las 9 de la mañana escuela bíblica y a partir de las 11 nuestro culto congregacional. Puede venir y ser parte de nuestra iglesia y participar en el culto también. Así que hermanos, pueden ser parte de nuestro culto Exáltale, que tendremos alabanzas de ayer y hoy y podremos rememorar todas esas viejas alabanzas de Julia Javier y esos son de los más actuales. Así que ya sabe, el 12 de noviembre usted puede conseguir su boleta mucho antes, 200 pesos, y puede venir y adorar con nosotros. Así que sin más, pasamos al tema de hoy, que el tema de hoy es razones por las cuales necesitamos una nueva reforma por qué razón hoy en día necesitamos una reforma protestante. Bueno, entrando directamente al tema, sabemos que hoy en día muchas personas, como les decía, tienen una opinión de la Biblia a pesar de que muchos de ellos no la hayan leído o se guían de líderes religiosos para que le digan qué hay en la Biblia o qué no hay, o qué creer o qué no creer, sin acercarse verdaderamente a las Escrituras. Y esto es en el tiempo actual, así también fue en el tiempo de Martín Lutero. Y Martín Lutero, movido por las Escrituras, pudo encontrar las respuestas a esas preguntas que hoy en día también nos hacemos, y movido por las Escrituras empezó esa protesta que pudo crear una brecha de libertad para que todo el mundo pudiera tener acceso real a las Escrituras. Pero antes de todo esto, quisiéramos recalcar cuál fue el impacto de la Reforma en la iglesia de ese entonces, en el tiempo de Martín Lutero. Y para eso vamos a marcar ciertos puntos. Uno de ellos es que la Reforma quitó al Papa como el centro de la religión, o el centro de la autoridad. Básicamente en los tiempos, el tiempo de Martín Lutero, en los tiempos de la Reforma, el Papa tenía el poder para dar salvación o para quitarla, para quitar a una persona de la iglesia o para ponerla, y para poner y quitar reyes. Y el Papa era la figura de autoridad central de todo en esos tiempos donde no teníamos acceso a las Escrituras.
Otro de los puntos que cambió la reforma en su tiempo fue que estableció un hecho que hoy en día lo tenemos ya primario, que es que la salvación es por fe y no por obras. En ese tiempo la salvación se daba por la expedición de bulas o por el pago a la iglesia o por hacer servicio a la iglesia, y por ese medio uno podía obtener la salvación haciendo obras de gracia o obras de caridad para la iglesia. Otro de los puntos importantes, uno de los más importantes, que cambió la reforma protestante en el tiempo de Martín Lutero fue que puso la verdadera importancia que tenía la Biblia. Puso la Biblia en el centro de la comunión cristiana, que la Biblia debía ser predicada, la Biblia debía ser creída. Y todo esto hizo que el tiempo totalmente cambiara, porque antes no tenían acceso, el público en general no tenía acceso a las escrituras. Gracias a la reforma, todo hombre o toda mujer podía tener acceso a las escrituras en su propio idioma, en su propio lugar y en su propio contexto, y no tenía que ser interpretado por nadie más porque ya estaba en tu idioma. Antes estaba en latín o era leída en latín. Ahora tú la tenías en español, bueno, en español en ese tiempo no, pero la tenías en alemán y en todos los... el español vino después con la Vulgata. Y todos eso fue un punto contundente que dio la reforma, que es dar la escritura a todo el mundo. Y el punto 4 que cambió la reforma en ese tiempo fue que puso nuestro pecado, dio la importancia a nuestro pecado y puso a Cristo como el centro de la iglesia. En esos tiempos el pecado había sido disminuido. En la edad previa a la reforma, el pecado había sido disminuido en el sentido de ya no era pecado, eran pecados. Es decir, lo que contaba era la cantidad de pecados que tú tenías. Si tú tenías, no sé, 10 pecados, era peor que tener un solo pecado en ese tiempo. Y por eso era que los papas de ese entonces, o los padres de ese entonces, o la iglesia de ese entonces, mandaba a las personas a hacer obras de caridad o obras de fe, para que si tus obras de fe o las obras de caridad superaban a tus pecados, entonces todo estaba bien, entre comillas. Porque la gracia que tú has obtenido haciendo obras de caridad es mayor a la cantidad de tus pecados. Por eso decimos que el pecado en esa época había sido reducido de nivel, porque contaba más no tanto el hecho, sino la cantidad que se hacían. Pero entonces, basándonos en todo esto, la reforma cambió eso al establecer que el pecado es una falta contra Dios, sino una falta en cuantidad o en cantidad contra Dios, sino una falta cósmica, como podemos decir, un fallo cósmico que hacemos contra el Señor. Pecamos, pero no es el fallo no está en que sean 2 o 3 pecados. El fallo está en que es pecado, y todo pecado merece su cierto castigo. Entonces, comparando lo que pasaba en ese entonces, lo queríamos decir para que pudiéramos ver lo que pasa hoy en día. Una de las cosas principales que pasa hoy en día es que se le ha quitado la autoridad y la soberanía a Dios. Por sobre todo, ponemos a Dios hoy en día como un Dios de amor. Obviamente, Dios es la fuente del amor, pero ¿a qué me refiero? Hoy ponemos a Dios como un Dios que no te juzga, un Dios que se adapta a lo que tú quieres, un Dios que no se aira contra el pecado. Pues es un Dios que la justicia y la soberanía no coordinan con el amor que Él tiene. Es decir, ven a Dios que Él te ama, Él te busca, Él te necesita, pero en realidad eso genera una falta cometida hacia Dios. ¿En qué sentido? Dios es un Dios soberano y podemos leerlo en varias escrituras. Por ejemplo, en Salmos 35:6, que dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y el Salmo 15:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Es decir, que Dios no es sometido por lo que nosotros queremos, y sabemos que Dios es un Dios de amor, pero que también está irado todos los días contra el pecador. Es decir, que en la actualidad queremos poner a Dios en una posición donde no me hiera o no me moleste, porque yo estoy bien con Dios y yo somos uno, pero tu vida no está cambiada. La vida de las personas hoy en día, tanto en la iglesia como fuera, porque escuchamos a muchas celebridades
del mundo secular, decir, no, yo estoy bien con Dios o yo tengo una relación especial con Dios, pero ellos no llegan a entender que Dios está airado con el pecador todos los días, a menos que no se arrepienta. Y esa es una de las citas, bueno, quisiera citar esta, que es una de las que más me gusta, que es Romanos 9, 19, 21, dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a la voluntad? Al contrario, tú eres tú, oh hombre, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? O el alfarero dirá al alfarero, ¿con qué derecho el barro le reclama al alfarero? Es decir, hoy en día nosotros queremos poner a Dios como a nuestro nivel y decir, no, Dios no me va a hacer esto o aquello, porque yo tengo una relación con Dios, una buena relación con Dios, y olvidamos que la soberanía de Dios no puede ser cambiada por nuestra voluntad. Dios es el Dios que pone reyes y quita reyes, y todo lo que pasa es por la soberanía de Él. Que no se nos olvide que hoy en día hemos caído en olvidar que Dios puede hacer lo que le plazca. El segundo punto de hoy en día, por la cual, otra de las razones por la cual necesitamos una reforma hoy en día, es que Jesús es el centro de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que ponemos a Jesús más como un influencer que como un redentor. En el sentido de, ponemos a Jesús, se presenta el Evangelio de Jesús como un evangelio procesado, donde Jesús es un líder moral, un líder que te puede decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que te apunta hacia el bien, pero no un líder que te guía hacia el bien. Escuchamos muchas veces en las iglesias que decimos, si Jesús estuviera hoy en día, Él haría esto o aquello, o si Jesús estuviera Escuché a un predicador en inglés que decía, si Jesús estuviera hoy, se hubiera sorprendido porque Él nunca quiso hacer una religión, Él solamente quería hacer una relación. Cosa que no es cierta. Jesús estableció primeramente las bases de todo esto. Me gustaría leer en 1 de Juan 4:40 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en sacrificio por perdón de nuestros pecados. También me gustaría leer en Gálatas 2:20 que dice, he sido crucificado, con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Y Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Con estas citas lo que quería mostrarles era cómo es que hoy decimos que Jesús no iba a formar una religión, sino una relación. Si primero que nada vemos que Él primero llamaba el arrepentimiento de todo el mundo al arrepentimiento. En otra cita podemos ver cómo Cristo nos llama, que específicamente en Mateo 16, 24 y 25, nos llama a dejarlo todo por seguirlo a Él. No es que Jesús nos dice, ok, el camino de rectitud es este y tú vas si quieres o si no, no vas. Es que si aceptamos a Cristo y ya hemos aceptado a Cristo, no queda otro camino que seguir por donde Él nos manda. Esa es lo que debemos mantenernos en la cabeza hoy en día. No que Cristo nos dice, es un influencer moral que te va a decir, es mejor hacer esto que hacer aquello. No, es que si seguimos o decimos que seguimos a Cristo, debemos hacer lo que Él nos dice. Por eso me gustaría leer Mateo 16, 24, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, Cristo nos manda a seguirlo si alguno quiere ser su discípulo y como hemos aceptado a Cristo. Pero hoy en día hemos quitado a Cristo de su lugar y nos hemos puesto nosotros, que es el último punto que quería resaltar, que es que realmente hoy en día hemos perdido el peso de lo que somos. Decíamos que en la antigüedad ponían el énfasis en la cantidad de pecados. Hoy en día ponemos el énfasis no en la cantidad de pecados, ponemos el énfasis en que ya Cristo nos amó tal cual somos. O sea, es decir, nos olvidamos que somos pecadores y nos ponemos a nosotros como el centro. Y esto, le voy a dar algunos ejemplos para que me entiendan lo que quiero decir. Esto es el humanismo puro y duro que ha entrado a la iglesia sutilmente para cambiar la esencia del cristianismo. Es decir, hoy en día las canciones que escuchamos dicen,
tú me amaste a mí, o dicen las canciones, me persigues, me amas, me buscas, o todas estas canciones que vemos hoy en día han quitado a Cristo del centro, han quitado la adoración a Dios y se han puesto ellos como el centro de toda pleitesía. Aunque no lo hagan con esa intención, se ha visto la intención detrás de hacerse comercial o hacerse famoso, en el sentido de, esta canción se escucha mejor cuando dice, Cristo me amó a mí, que cuando dice, Él derramó su sangre por mí. No sé si me voy a entender. Él me amó poniéndome yo como el centro del recibimiento de amor, a poner, Él derramó su sangre por mí. O sea, es solo un ejemplo para dar a demostrar cómo el humanismo de hoy en día ha querido quitar a Cristo y quitarnos el peso de que somos pecadores y enfocarnos en que el amor de Dios es más grande que todas las cosas. Que el amor de Dios, no malentiendan, el amor de Dios es grande, pero no debemos olvidar que nosotros somos pecadores. Y eso es un punto que me gustaría resaltar. Cómo la Biblia nos pone en nuestro lugar y pone el pecado en nosotros, lo hace evidente. Podemos ver en múltiples citas como somos llamados pecadores. En muchas de las citas que hemos leído, hemos citado, dicen que Él nos amó aún nosotros siendo pecadores, a pesar de nuestra condición. No es que no amas tal cual somos, es que Cristo nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de que somos pecadores, Él nos ama. Y eso habla de una obra de gracia, una obra de misericordia que ha tenido, porque Dios está enojado con el pecador todos los días y aún así Él no lo consume. Y la gracia dada por el Señor a través de Cristo nos muestra que nosotros tenemos salvación. Es decir, la misericordia es no darte la justicia que mereces y la gracia es darte algo que no te mereces. Es decir, ahí con Cristo vemos que nosotros no tenemos nada que hacer, pero aún así nos seguimos poniendo en el puesto de nosotros debemos ser los que recibamos pleitesía, pero no es así. En realidad somos pecadores y nada podemos hacer. La Biblia nos muestra varias veces que nuestra humanidad, que la historia de la humanidad es la historia del fracaso y la historia de los fallos contra Dios. No debemos olvidar de irnos a la Biblia, porque ella nos pone en el lugar que somos. Martín Lutero, al estar en busca en su tiempo de entender su propio pecado y su propia naturaleza, se fue a las Escrituras, donde pudo ver que todo lo que él hacía no lo iba a llevar a la salvación. Por ese medio fue que él dijo, solamente la Escritura puede, o sea, él basó la enseñanza en que solo la Escritura puede cambiar la voluntad del hombre. Por medio de la Escritura es que él se dio cuenta, encontró las respuestas de su pecado, de por qué el mundo estaba como estaba, y todo esto gracias a la Escritura, porque ella pone el pecado en su lugar, o sea, pone el pecado en donde está, que es en nosotros. A menos que no sea quitado por la obra de Cristo, por medio de la gracia de Cristo, nosotros no podemos cambiar. Y estos son los puntos que quería llevarles. Me gustaría leer Romanos 3, 23 al 24, que dice, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, porque por gracia sois justificados gratuitamente mediante la redención de Jesús. Por medio de la redención de Jesús. Me gusta que Martín Lutero llamaba esto la justicia ajena, es decir, la justicia de alguien más fue pasada a nosotros mediante Cristo. Nosotros no tenemos nada que ver en la salvación, pero aún así hoy en día nos ponemos en el centro. Y eso es una de las razones principales por la que creo que necesitamos una reforma hoy en día, por lo que podemos ver. Estaba viendo unos videos de un grupo de teólogos liberales, y todo lo que podía ver y todo lo que me decía el Espíritu Santo en lo que veía eso es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros nos hemos alejado de las Escrituras y hemos quitado a Cristo del centro de la iglesia, y por eso podemos ver hoy en día todo lo que ha sucedido con estas corrientes liberales, todo lo que se ha metido nuevamente a la iglesia, y cuando vemos y tratamos de filtrarlo por las Escrituras, vemos que no está, y es porque no se están basando en las Escrituras. Y es por eso que hoy en día necesitamos una reforma. Podemos ver cómo en los tiempos de Martín Lutero la Biblia no era el centro, o la Biblia no era dominio de todos, pero hoy en día tenemos la Biblia en nuestras manos y tampoco la leemos. Tenemos
todos los medios para interpretarla, tenemos la Biblia en inglés, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, pero aún así las personas se van por otras corrientes que no nos llevan a Cristo. Es por eso que hoy en día se necesita una reforma de todo lo que se está diciendo por ahí del Evangelio, porque todo el mundo habla, pero nadie se va directamente a las Escrituras. Me gustaría citar 2 frases, una de ellas no tengo el autor, que dice: el espíritu de la reforma siempre ha estado y siempre estará presente en la Iglesia de Cristo mientras Cristo continúe haciendo su obra en su pueblo. Es decir, el sentimiento de los reformadores continuará en la Iglesia del Señor mientras Cristo siga obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo, mientras nos siga quitando asperezas, podremos seguir reformando esas cosas que se van desviando del mundo. Y la segunda, que es de Jacobus van Loinder, escrita en 1674, dice: en tanto haya mensajeros de Dios predicando la palabra de Cristo, la Iglesia reformada siempre será reformada. La Iglesia de Cristo siempre va a ser reformada en tanto haya mensajeros predicando la verdadera palabra de Dios. Y eso fue en 1670, luego de la Reforma. O sea, queremos decir que la Iglesia siempre va a estar en constante reforma de sí misma, porque nosotros con la naturaleza de pecado siempre vamos a querer ir al mundo. Y es por eso que hoy en día necesitamos una reforma que cambie la mentalidad de los cristianos hoy en día, que quite al hombre del centro y siga poniendo a la Biblia, que la Biblia apunta a Cristo. La Biblia es la brújula moral y el norte es Cristo. En ella está escrita que no es por nosotros, sino que es por la gracia de Dios, por medio de nosotros. Y esto es un llamado a los jóvenes de hoy en día. Más que nada, porque esto es un programa de jóvenes, ¿verdad? Que me haya ido un poco, pero es que es un tema un poco serio para llamar a la atención, ya que muchas veces escuchamos estos nuevos moveres, estos nuevos movimientos de parte de los jóvenes, pero sabemos que lo hacen con la mejor intención de acercarse a Dios, pero sabemos también que en nosotros hay una condición de pecado que debemos siempre estar corrigiendo. O sea, siempre vamos a querer hacer las cosas que mejor nos parezcan o que mejor nos llamen, pero al final debemos filtrar todo lo que hagamos por las Escrituras. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por todo. Así que volvamos a las Escrituras, vayamos directamente a ellas y pensemos que necesitamos una reforma para no escuchar todas esas corrientes nuevas que vienen, sino dirigirnos directamente a Cristo. Sin más, este ha sido Dalvin Carrasco en el día de hoy, en el espacio de los jóvenes, esperando que esto haya sido de bendición para sus vidas, que hayan podido reflexionar acerca de por qué en los tiempos de Martín Lutero fue necesaria la reforma y por qué en los tiempos actuales también necesitamos una reforma de todo lo que se enseña. Podrán seguir sintonizándonos por este programa Mundo Cristiano, síganos en YouTube y también por aquí por Radio Ben, donde tendremos más programas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Chao, chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.